Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y de las aerolíneas, la supuesta fiesta secreta de Turkish Airlines con Kerem y Hande. Si han oído bien, ese dúo dinámico que ha conquistado corazones en nuestras pantallas, al parecer, estuvo involucrado en algo muy especial detrás de cámaras. La verdad es que los rumores y las especulaciones han volado, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco el misterio, analizar lo que se sabe, lo que se dice y, por supuesto, lo que podría significar todo esto. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y también sé que Turkish Airlines es una marca que admiramos por su calidad y alcance global. Así que combinar estos dos elementos en un evento secreto, bueno, es una receta para el interés. Vamos a analizar las pistas, los posibles escenarios y todo lo que rodea a esta intrigante noticia. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona. Ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. La noticia de esta supuesta fiesta secreta de Turkish Airlines que involucra a Kerem y Hande ha surgido de diversas fuentes, y como suele ocurrir en estos casos, la información a veces se mezcla con la fantasía. Lo que se ha rumoreado es que la aerolínea, conocida por su patrocinio de eventos y su conexión con el entretenimiento, organizó un evento exclusivo, muy discreto, y que Kerem y Hande habrían sido invitados de honor o incluso los anfitriones principales de esta celebración. Pero, ¿qué tipo de fiesta podría ser? ¿Era una celebración de logros de la aerolínea? ¿Un evento para promocionar una nueva ruta o un nuevo servicio? ¿O quizás algo relacionado con alguna campaña publicitaria? Las posibilidades son muchas y cada rumor abre una nueva puerta a la especulación. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades y las grandes corporaciones, a menudo hay eventos privados que no se hacen públicos por razones de privacidad, acuerdos de confidencialidad o simplemente porque no forman parte de una estrategia de marketing masiva. Sin embargo, cuando nombres tan populares como Kerem y Hande están involucrados, es casi imposible que los detalles permanezcan completamente en secreto. La comunidad de fans, siempre atenta, suele ser la primera en detectar cualquier movimiento inusual. Una de las teorías más fuertes, y que ha generado mayor revuelo, es que esta fiesta podría estar vinculada a algún tipo de colaboración a largo plazo entre Turkish Airlines, Kerem y Hande. Imaginemos un escenario donde la aerolínea busca reforzar su imagen de marca asociándose con personalidades que representan modernidad, elegancia y un alcance internacional, cualidades que tanto Kerem como Hande poseen en abundancia. Podrían estar preparando una campaña publicitaria conjunta, un spot de televisión, o incluso una serie de contenido promocional para redes sociales. Turkish Airlines, de hecho, tiene un historial de asociarse con celebridades, no solo locales sino también internacionales, para promocionar sus servicios y la imagen de Turquía como destino turístico y cultural. Pensemos en esto: Kerem Bürsin, con su atractivo internacional y su éxito en proyectos globales, y Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas en redes sociales, son embajadores perfectos para una marca como Turkish Airlines. Si Turkish Airlines está planeando expandir su alcance o lanzar iniciativas dirigidas a un público más joven y conectado digitalmente, asociarse con ellos sería una jugada maestra. La fiesta secreta en este contexto podría haber sido una especie de evento de presentación privada para socios, inversores, o incluso para la prensa especializada, donde se anunciaría formalmente esta alianza. Otro rumor que circula es que la fiesta pudo haber sido una celebración de algún logro específico de Turkish Airlines, quizás relacionado con sus vuelos a destinos exóticos, la inauguración de una nueva clase de servicio, o incluso un reconocimiento a su desempeño en la industria de la aviación. En este tipo de eventos a menudo se invita a figuras influyentes, tanto del mundo del espectáculo como de los negocios, para dar brillo y prestigio a la ocasión. Y si hablamos de figuras que atraen la atención, Kerem y Hande sin duda lo hacen. ¿Qué tipo de ambiente podríamos imaginar en una fiesta así? Dado que es Turkish Airlines, podemos esperar un nivel de lujo y sofisticación. Probablemente se habría celebrado en un lugar exclusivo, quizás un hotel de 5 estrellas en Estambul, o incluso a bordo de un avión especial, en una configuración que permitiera una experiencia VIP. La decoración, la gastronomía, la música, todo estaría diseñado para reflejar la excelencia y la elegancia que caracterizan a la aerolínea. Y por supuesto, la presencia de Kerem y Hande añadiría un toque de glamour inconfundible.
Ahora, hablemos de la discreción. Si la fiesta fue secreta, significa que hubo un esfuerzo deliberado por mantenerla alejada de los focos. Esto podría deberse a varias razones. Quizás la noticia aún no estaba lista para ser anunciada oficialmente y querían evitar filtraciones prematuras. O tal vez, como mencioné, era un evento puramente privado, una reunión de amigos y socios de la aerolínea, donde la presencia de celebridades era más una cuestión de cercanía personal o de invitación informal. Sin embargo, como sabemos, en la era de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz. Es probable que algún asistente, un empleado discreto, o incluso un paparazzi que haya logrado obtener una imagen o un dato, haya sido el origen de las filtraciones que ahora alimentan estos rumores. A veces una sola foto borrosa, un comentario en una historia de Instagram, o un mensaje entre amigos, es suficiente para encender la mecha de la especulación. Analicemos también el posible impacto de esta noticia. Si se confirma que Kerem y Hande están colaborando con Turkish Airlines, no solo sería una gran noticia para sus fans, sino también para la aerolínea. Les permitiría conectar con una audiencia más joven y global, y reforzar su imagen como una marca moderna y atractiva. Para Kerem y Hande sería otra oportunidad para expandir su influencia y su portafolio, trabajando con una marca de renombre internacional. También es interesante considerar la dinámica de Kerem y Hande como dúo. Su química en pantalla ha sido uno de los pilares de su éxito, y si estuvieran trabajando juntos en un proyecto para Turkish Airlines, esto podría ser un gran atractivo para el público. La forma en que interactúan, su estilo, su carisma, todo podría ser capitalizado por la aerolínea en su estrategia de marketing. Ahora, debemos ser cautelosos. Como en cualquier rumor, es importante diferenciar entre lo que es un hecho confirmado y lo que es pura especulación. Hasta que haya un anuncio oficial por parte de Turkish Airlines o de Kerem y Hande, todo lo que tenemos son conjeturas. Pero eso no quita que sea un tema fascinante para discutir y analizar. Podríamos especular sobre el tipo de contenido que podrían crear juntos. Quizás un documental de viajes destacando destinos exóticos a los que vuela Turkish Airlines, con Kerem y Hande como guías. O tal vez una campaña que resalte la experiencia de volar con la aerolínea, desde el servicio a bordo hasta la comodidad y la eficiencia. Las posibilidades son infinitas, y estoy seguro de que si se materializa, será algo emocionante de ver. ¿Y qué hay de las comparaciones? Turkish Airlines no es ajena a este tipo de colaboraciones. Han trabajado con otras celebridades y embajadores de marca en el pasado. La clave para el éxito de esta potencial alianza sería la autenticidad y la forma en que logran conectar a Kerem y Hande con la esencia de Turkish Airlines. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en estas situaciones es el esfuerzo logístico y de planificación que hay detrás de cualquier evento, secreto o no. Organizar una fiesta, especialmente una que involucra a figuras públicas de alto perfil, requiere una coordinación meticulosa. Desde la elección del lugar, la seguridad, el catering, hasta la gestión de la prensa y los invitados, todo debe ser impecable. Si la fiesta fue realmente secreta, significa que hubo un control muy estricto de la información. Es posible que solo un círculo muy reducido de personas estuviera al tanto de los detalles. Y aún así, la naturaleza de las redes sociales y la curiosidad de los fans hacen que el secretismo sea un desafío constante. Otra posibilidad es que la fiesta secreta sea una interpretación exagerada de un encuentro privado. Tal vez Kerem y Hande fueron invitados a una cena de negocios o a un evento íntimo de la aerolínea, y la información se filtró y se magnificó hasta convertirse en una fiesta secreta. A veces la línea entre un evento privado y una celebración exclusiva puede ser difusa. Lo que sí es claro es que la noticia ha generado un gran interés y ha puesto a Kerem, Hande y Turkish Airlines en el centro de atención. Y en el mundo del marketing y la comunicación, la atención es oro. Ya sea que haya habido una fiesta secreta o no, la conversación generada alrededor de este rumor ya está logrando un efecto publicitario. Para concluir, la supuesta fiesta secreta de Turkish Airlines que involucra a Kerem y Hande es un tema que ha encendido la imaginación de muchos. Si bien aún no hay confirmación oficial, los rumores sugieren una posible colaboración significativa entre estas populares figuras y la prestigiosa aerolínea. Hemos explorado diversas teorías sobre el propósito de esta fiesta, desde campañas publicitarias hasta celebraciones de logros, y hemos reflexionado sobre el impacto que una alianza así podría tener.
Lo que es innegable es que la combinación de celebridades adoradas y una marca global genera una expectación tremenda. Sea lo que sea que haya ocurrido, la atención generada es un testimonio del poder de la influencia y del interés que despiertan estas personalidades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis de hoy. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo. ¿Qué creen ustedes sobre esta supuesta fiesta secreta? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande colaborando con Turkish Airlines? ¿Qué tipo de proyecto imaginan? Nos encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem, Hande, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo y las grandes marcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro vídeo. Les prometemos seguir trayéndoles lo más interesante y relevante del mundo del entretenimiento y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.